Saludos cordiales, quien les habla Joalis Ortiz, investigadora de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Gran Misión Humberto Fernández Morán. Estamos llevando este programa de formación en producción y manejo de sistemas sustentables en café. Soy licenciada en Biología, egresada de la Universidad de los Andes, máster en Agroecología y Desarrollo Endógeno. Y bueno, hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes algunas experiencias y en el tema formativo, en la producción de plántulas de café a nivel de vivero. Y particularmente vamos a tocar el tema 3, que corresponde a la selección de fosforitos, chapolas del germinador, el trasplante de la bolsa de polietileno y los cuidados especiales que se debe tener contra diferentes plagas, patógenos y malezas en el cultivo del café. Previamente ya el profesor Bona Gallegos les dio a ustedes información referente a lo que era la selección de las semillas, de la selección de las plantas madres, de cuáles son las características que debe tener su espacio donde nosotros hacemos los germinadores y donde se hacen los viveros. Y bueno, una vez que ya nosotros tenemos esa distribución y selección para hacer esa selección de plántulas, lo primero que nosotros hacemos en esos canteros que nosotros establezcamos, que deben tener una profundidad mínima de 20 centímetros, se distribuye usualmente 1 kilogramo por metro cuadrado. Sin embargo, si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo 1 kilogramo de semilla en 1.5 metros cuadrados, van a ver que tienen mejores resultados porque las plantas van a tener menos competencia entre ellas, no van a estar apiñonadas, no van a estar superpuestas una sobre la otra y vamos a tener una mejor germinación, mejor proceso de germinación. Entonces, bueno, ya una vez que usted coloca esas semillas, se tapan con una capa de tierra, se cubre con hojas, eso ya ustedes lo vieron, y posteriormente se va levantando. Obviamente hay un proceso de riego constante, sin encharcamiento, ojo con eso. Y posteriormente comienza a iniciarse ese proceso germinativo. Pero ¿qué es la germinación? Es la ruptura de la latencia de la semilla. Entonces, esas semillas que no deberían de haber tenido más de 6 meses de almacenamiento, rompen su latencia y comienza a desarrollarse ese embrión, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces, ¿cómo seleccionamos nosotros los fosforitos o chapolas del germinador? Las características fundamentales que deben de tener estas chapolitas y estos fosforitos de inicio es que deben tener un tallo tierno, que sea aparentemente un tallo saludable, sin ningún rasgo de enfermedad, que no tenga ninguna necrosis, que sean tallos rectos, que no estén torcidos, que la raíz esté totalmente recta, que no esté doblada, que no esté bifurcada, que no tenga ningún tipo de manchas, ¿ok? Debe estar totalmente blanquito, como ustedes ven acá. No debe tener manchitas de ningún tipo. No debe haber en el sistema radicular, los pelos radicales se deben ver perfectamente sin ningún tipo de nódulo. ¿Ok? Partamos desde allí. Ahora, una vez que tenemos esta fase de fosforito, que están en ese germinador, ellas comienzan a transformarse y esos cotiledones comienzan a abrirse. ¿Ok? Esos cotiledones contienen los nutrientes suficientes para que esa semilla que comenzó a germinar, esa planta que comienza a desarrollarse allí, pueda iniciar y pueda romper esa germinación y pueda iniciar hasta que active las dos principales hojas primarias, ¿verdad? Que es esta fase la que nosotros conocemos como chapolas. Esas chapolitas o maripositas, como también se les llama en el café, es la etapa más prematura en la planta y se le llama así solamente cuando se han emitido las dos primeras hojas completamente extendidas. Ahora, ¿cuánto demora una chapola de café? En este caso, el tiempo total de permanencia de esas chapolas en los semilleros es de aproximadamente unos 75-80 días. Y bueno, de ahí se seleccionarán las mejores chapolas para la siguiente etapa, que es generar másico. Eso pasa posteriormente a bolsa y como estas que vemos acá. Entonces, fíjense que nosotros acá en el desarrollo, hasta llegar a la chapolita, comienza a germinar, sale el ápice radicular, comienza a levantar ese cotiledón, ¿verdad? Hasta que emergen esas primeras hojas, esas dos hojas primarias. Debemos evitar esta situación. Vemos que estas raíces están totalmente rectas, no tiene bifurcaciones, no tiene nódulos, es una raíz de un color bastante claro,
ven cómo esta raíz está necrosada, aparte de que está doblada, está torcida. No podemos permitirnos nada de eso al momento de seleccionar los fosforitos y esas chapolas que van a ir al almácigo. ¿Ok? Las chapolas que van a ir al almácigo, no los fosforitos, porque uno generalmente no pasa fosforitos al almácigo. Uno espera que esos fosforitos emerjan, selecciona las mejores chapolas y eso es lo que va al almácigo, como esto que tenemos acá. Entonces vemos cómo se seleccionan las chapolitas y posteriormente pasan a las bolsas que van a ir al vivero. Ya el sustrato, ustedes lo vieron previamente con el profesor Ronald Gallego, él les explicó y lo veremos nuevamente en práctica, cómo es que se determina ese sustrato que se va a utilizar, cómo es esa proporción y qué es lo que usamos, qué es lo que se usa tradicionalmente en ese sustrato. Lo veremos más adelante. Ahora vamos a hablar de la fertilización y el control de enfermedades en los semilleros. En el caso de los germinadores, no se debe fertilizar el germinador. O sea, hasta que sale la chapolita, hasta que no emergen esas primeras hojas, la planta no requiere ningún tipo de fertilización porque los nutrientes están allí presentes. Ya una vez que emergen las primeras hojas, ahí sí la cosa cambia y es necesario, cuando salen esas hojitas, aplicar algunos nutrientes. ¿Por qué? Porque esa arena lavada no es suficiente para sostener esa planta. Recordemos que la actividad fotosintética, la planta toma el CO2 del ambiente, toma la humedad del suelo, el agua que está en el suelo y por acción de la energía lumínica ocurre ese proceso de fotosíntesis, el proceso de transformación de CO2 en azúcares que se van a transformar en tallos, en hojas y posteriormente en la planta ya desarrollada, en flores y en frutos. Pero entonces ese proceso de fotosíntesis requiere también de algunos nutrientes, algunos microelementos que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a hablar un poquito de las principales plagas, ¿ok? Y bueno, partimos de que los nemátodos como Meloidogini y Platelnicho son los principales microorganismos, no son los únicos, pero ellos atacan muchísimo a nivel del germinador, mucho, mucho. Usted de hecho puede sacar las chapolitas y usted si ve nodulitos como estos que están acá, ese material tiene que ser descartado. Y de hecho eso sería una sintomatología, una evidencia de que usted no desinfectó, la persona no desinfectó correctamente el sustrato. Entonces, ¿cuáles son los síntomas en la planta? Ella presenta hojas amarillas, presenta nódulos como estos que vemos en las raíces y bueno, por supuesto, dentro de esos nódulos está la presencia de los nemátodos. Ellos establecen una relación allí con esa raíz y comienzan a impedir la absorción de agua, de nutrientes, y por eso es que la planta comienza a generar una sintomatología de marchitez. Ahora, ¿cómo controlamos nosotros culturalmente? ¿Qué manejo nosotros podemos dar a ese, primero ese germinador y posteriormente a ese semillero, a ese vivero? Bueno, sencillamente desinfectar. Ya ustedes lo vieron con el profesor Ronald Gallego. ¿Cuáles son los métodos de desinfección? A mí particularmente me gusta muchísimo el tema de la desinfección con la solarización, porque es mucho más eficiente, más económica. Veremos en la práctica algunas recomendaciones para ello. Entonces, podemos usar sustratos inertes, debemos usar sustratos inertes, debemos desinfectar correctamente el sustrato, no podemos permitirnos ingresar con plantas o sustratos que estén contaminados dentro del vivero. Esa es una práctica que debemos evitar. Y, por supuesto, hay algunos materiales que al ser injertados, pues se hacen resistentes. En el caso de los controles biológicos, existen algunos microorganismos que tienen la capacidad de controlar la presencia de nemátodos en el suelo y en los sustratos. A mí particularmente me gustan muchísimo, bueno, ahí tiene Apocynia clamidoporia y a mí me gusta mucho Purpuricilio linácino, antiguamente llamado Physanomyces linácino, pero también me gusta muchísimo el Trichoderma viride, porque Trichoderma viride tiene la particularidad de que como los demás tricodermas permite o induce enraizamiento, permite que la planta pueda controlar, cuando usted lo explica previamente, pues controla fácilmente los nemátodos en el suelo.
es un excelente controlador. En el caso del minador, el minador Lecotera cofela genera una sintomatología como esta que nosotros vemos acá. Él tiene un ciclo de vida que se cumple a los 26 días. Y bueno, el adulto coloca las posturas, las larvas comienzan a emerger y comienzan a consumir esa lámina foliar. Genera una serie de galerías. Es un organismo que pues genera severos daños cuando los índices de infectación en el cultivo son bastante altos. Ahora, ¿cómo controlamos nosotros la presencia de minadores en el cultivo? Primero, vamos a eliminar las plantas infectadas. Pero usted me dirá, ay, pero es que si la planta no está solamente infectada, sino solamente una hoja. Ah, es que ese es el detalle del asunto. Es que el productor tiene que hacerse observador constante y monitorear su plantación. Eso va a permitir que de repente usted detectó una hoja con presencia de minador porque vio las galerías allí presentes y usted retiró esa hoja. Pero si ya usted está en presencia de una planta que más del 80-90% está afectada por ese minador, elimínela. Elimine la planta, sáquela de la plantación, llévela lejos y destrúyala. ¿Por qué? Porque sencillamente ahí están los huevos, están las posturas, están las larvas que van a eclosionar y van a transformarse en adultos. Y entonces sencillamente usted va a tener un ciclo que es bastante repetitivo y causa muchísimo daño porque a la lámina foliar estar totalmente afectada por este minador, no es posible que realice el proceso de fotosíntesis. Entonces, lo primero, eliminar las plantas o las partes de las plantas en caso de que el porcentaje de infectación sea bastante bajo. De ahí la importancia de hacer monitoreo, como les decía, en campo, de llevar esos registros. Ustedes tienen que llevar registros de lo que ustedes tienen en campo, de lo que ustedes observan en campo. Una de las malas prácticas realizadas por nuestros productores, en muchas ocasiones se aplica exceso de nitrógeno y ese exceso de nitrógeno favorece la afectación por esta plaga. ¿Por qué? Porque aquí hay una gama de nutrientes que están en esa lámina foliar y entonces se hace muy apetecible, muy suculenta para este tipo de insectos. Entonces debemos controlar y en este caso disminuir las aplicaciones de fertilizantes altos en nitrógeno. Debemos controlar las colonias de hormigas que están asociadas a la plaga. Debemos realizar un riego constante, sobre todo en época seca, obviamente. ¿Por qué? Porque la época seca, ella beneficia el desarrollo de las larvas. Entonces, si nosotros tenemos un cultivo que está correctamente regado y oportunamente regado, o sea, tiene suficiente suministro de humedad en ese suelo, en esa matriz del suelo, entonces nos vamos a ver nos vamos a ver favorecidos en que no vamos a tener alta presencia de este minador y podemos controlarlo fácilmente. Existen algunos enemigos naturales también para controlar este tipo de insectos. Lo veremos más adelante. En el caso de las plagas, como la cochinilla, como los áfidos, también causan un daño severo en la plantación. En el caso de los síntomas de las cochinillas, pues nosotros vamos a ver cómo la planta comienza a decolorarse, comienza a tornarse amarilla y esas cochinillas liberan ciertas sustancias azucaradas que permiten la presencia de algunos hongos oportunistas como el Cacnopodium, que es uno de los causantes de la fumagina. A nivel de vivero, no es común encontrarlo. La fumagina, quiero decirme, no la cochinilla, pero no la fumagina como tal. Pero sí en las plantas adultas usted puede ver plantaciones de café donde usted ve que las hojas están todas como con una cubierta negra totalmente, como con una tiza negra, ¿okay? Como un carboncito. ¿Cuál es el control cultural para él? Evitar que tengamos plantas contaminadas, ingresarlas a la plantación, ¿ok?
Debemos evitar la fertilización muy nitrogenada por lo mismo que también favorece, por ejemplo, la proliferación tanto de los, fíjense una cosa, la fertilización nitrogenada, el exceso de nitrógeno, nos va a causar daño a nivel de la presencia de cochinilla, a nivel de la presencia de áfido y a nivel de la presencia del minador. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa fertilización nitrogenada. Ahora, dentro de los controladores biológicos para la cochinilla, pues uno de los más eficientes, digo yo, uno de los que más me gusta, es en el caso de los crisopéridos, las crisopas, las larvas de crisopas. Crisopela externa, por ejemplo, es un excelente depredador y él sencillamente es muy voraz y él puede recorrer cuando se hacen inoculaciones con larvas de crisopa en las plantaciones de café, y sobre todo a nivel de vivero, como ellas están juntas, usted las va liberando esas larvitas y ellas van moviéndose y pasan, siempre y cuando estén relativamente cercanas, pasan de una planta a la siguiente, ¿ok? Entonces ellas van comiendo, van devorando todas esas cochinillas. En el caso de los áfidos, ¿cómo nosotros vamos a determinar que nuestras plantas a nivel de vivero tienen áfidos? Sencillamente vemos un encrespamiento de las hojas y sobre todo en las hojas más tiernas. ¿Por qué? Porque ellos tienen preferencia por los brotes. ¿Por qué tienen preferencia por los brotes? Porque ellos son más suculentos, porque tienen usualmente mayor contenido de aminoácidos y de algunos otros nutrientes presentes en esa lámina foliar, que son fácilmente adquiridos por ellos a través del proceso de succión cuando ellos chupan esa savia y lo hacen con muchísima mayor facilidad en los brotes tiernos. Ahora, ¿cómo controlamos nosotros culturalmente? Eliminando las malezas, eliminando las plantas que están infectadas con esa plaga y bueno, la fertilización que ya les he dicho, el exceso de fertilización con nitrógeno. ¿Existen controladores biológicos para los áfidos? Sí, existen muchísimos controladores biológicos. De hecho, los depredadores como los cocinélidos, que son las mariquitas, las crisopéridos, que son las crisopas, y los sífidos, son excelentes porque ellos buscan esos áfidos, eh, se mueven hasta donde ellos están y simplemente los devoran. Otro controlador biológico que puede ser muy eficiente es la aplicación de Metavision Supply o de Beauveria bassiana, pero bueno, tiene sus momentos de aplicación, su forma de aplicación, eso lo vamos a ver más adelante. En el caso de, continuamos con las plagas, el mal de talluelo. El mal de talluelo también se presenta muchísimo a nivel de germinador y a nivel de vivero, sobre todo a nivel de germinador. Entonces, ¿qué es el mal de talluelo? Pues sencillamente es una enfermedad causada por un complejo microbiano fitopatógeno. Y dentro de esos microorganismos fitopatógenos nosotros podemos encontrar a Fusarium, a Rhizoctonia solani, a Phytophthora, a Pythium, a Sclerosium, o sea, cualquiera de ellos o ellos en conjunto pueden afectar esas plántulas que están muy débiles, que están muy, digamos, esto ocurre muchísimo cuando hay desnutrición, al igual que mancha de hierro, ¿no? Vamos a ver más adelante. Entonces, la planta tiene que estar vigorosa, debe tener un sustrato primero que sea inerte, que esté desinfectado correctamente. Si la desinfección del sustrato no se hace, es muy posible que estos microorganismos estén allí presentes. Y como ese sistema radicular, digamos, es tan susceptible al ataque de todos estos organismos, pues entonces ellos simplemente van a hacer acto de presencia. Y van a multiplicarse, reproducirse, que es cumplir su ciclo de vida. Pero eso nos afecta a nosotros los rendimientos a nivel de vivero. Eso significa que también nosotros a nivel de vivero debemos controlar lo que es el riego y lo que es la sombra. No podemos regar en exceso, ¿verdad? Porque generamos encharcamiento, porque esa humedad en exceso favorece la proliferación de estos microorganismos, de estos hongos fitopatógenos. Y por supuesto, la sombra también, no podemos tener a pleno sol, sabemos eso, pero tampoco podemos tener a una sombra 100%, porque, bueno, la planta primero necesita hacer fotosíntesis y segundo, que ese exceso de sombra también favorece la proliferación de esos hongos. Ahora, ¿existen controladores biológicos? Sí, existen diversos controladores biológicos.
Por ejemplo, la aplicación de tricoderma es una alternativa. Tricoderma marciano es un microorganismo antagonista que se utiliza excelentemente para el control de lo que es el mal de Tayuelo, el damping off que llaman en algunas zonas. Eh, y bueno, ese hongo desplaza otros hongos, ¿verdad?, que están en esa solución del suelo. Ahora, en el caso de los cancros, ¿verdad? ¿Cuál es la sintomatología del cancro? Bueno, simplemente en la parte baja del tallo se observa una lesión negruzca, ¿ok? Y bueno, es causada por Myrotension bovium, que es el microorganismo causante de la enfermedad. Entonces vemos como una lesión negruzca en el fondo, en la base de ese tallito. Ocasionalmente puede encontrarse lesiones en las hojas, ocasionalmente, debido principalmente a lo que estamos hablando de los ambientes extremadamente húmedos, que favorecen la proliferación de diferentes microorganismos que son fitopatógenos. Ahora, ¿cómo controlamos culturalmente? Bueno, sencillamente usando sustratos inertes. Insisto con el tema de la desinfección de sustrato. A mí me gusta mucho la solarización, la desinfección con agua hervida. ¿Por qué me gusta mucho utilizar esto? Porque esto nos va a permitir, por ejemplo, que nosotros apliquemos, como vamos a ver más adelante, algunos microorganismos benéficos como las micorrizas. ¿Y por qué simplemente algunos dicen, bueno, aplicamos tricoderma? Sí, sí podemos aplicar tricoderma, pero resulta que si nosotros aplicamos tricoderma antes de aplicar micorriza, difícilmente esas micorrizas se van a establecer en el cultivo. Entonces deberíamos aplicar primero las micorrizas y posteriormente aplicar el tricoderma, que va a generar toda una gama de beneficios en el cultivo. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Si nosotros logramos desinfectar por acción del sol, por acción del agua hervida, por diferentes métodos, sin utilizar los controles químicos, pues realmente nosotros podemos favorecer la aplicación de algunos microorganismos que van a generar muchísimos beneficios, como vamos a ver más adelante en el cultivo. Y bueno, ya finalizando, la presencia de mancha de hierro causada por cercospora, los principales síntomas, vemos lesiones de color café, vemos puntos claros, se van formando círculos concéntricos y generalmente en los bordes, en esas lesiones que son de color marrón, que son de color café, se puede observar un halo amarillo. ¿Ok? ¿Cómo controlamos nosotros la presencia, por ejemplo, de cercospora? Cercospora se controla culturalmente garantizando un buen plan de nutrición. Si no hay buena nutrición, no es posible que nosotros tengamos un buen control de la cercospora, porque ella aparece precisamente porque al no haber una correcta nutrición, es como nuestro sistema inmunológico, la planta igual, sus defensas contra los microorganismos fitopatógenos se ven desfavorecidas. Se debe controlar la sombra y la humedad, ya lo hemos mencionado varias veces. Se deben hacer los arreglos de los contenedores, ya sean de las bolsas, los tubetes, los peles o los pilones, de forma tal que permitan la aireación entre una planta y otra. Ese es un punto importantísimo. Permitir la aireación, la ventilación. ¿Por qué? Porque eso nos va a favorecer para que el microorganismo no se desarrolle. Y bueno, controles biológicos como tal para cercospora no existen hasta el momento conocidos. Se están haciendo algunos ensayos con NIM como extractos vegetales para el control de cercospora, pero eso está en estudio. Y bueno, lo que sí es muy eficiente son los caldos minerales que vamos a ver más adelante en las prácticas. Bueno, ha sido un placer. Continuamos seguidamente.